Hola familia, buenos días, tardes o noches, y sean bienvenidos a un nuevo episodio en el canal, esta vez trayéndoles las experiencias más siniestras que médicos y enfermeros han vivido en hospitales. Pero antes de comenzar, quisiera recordarles que si ustedes aún no se han hecho con una copia de El Eco de Andrómeda, esta escalofriante novela que involucra música, misterio y seres de otros mundos, y su pasión es el terror cósmico, lo hagan lo más pronto posible. Ya saben que en la descripción tienen el link directo de compra, además de que para esta increíble comunidad contamos con un 10% de descuento si utilizan el código MIPESADILLA. Ahora sí, no les quito más su tiempo. Espero ya tengan lista su taza de café y se encuentren cómodos, pues ya se encuentran en mi pesadilla. Pedro era catalogado como un personaje muy extraño, enfermero de la terapia y nochero por costumbre. Verán, las guardias que me tocaron con él tenían una alta y muy extraña mortalidad, y es que cuando un paciente se encuentra en estado crítico, hay signos que presagian su partida. Número 1. El regreso de la salud. El paciente, que aparentemente estaba muy grave y prácticamente moribundo, repentinamente recupera el bienestar y en él emerge un fugaz mejoramiento. Habla con todos sus familiares y recuerda a aquellas personas que ha visto fallecer, solo para después dar un cambio drástico, desmejora y finalmente parte de este plano existencial. Una inyección de endorfinas, dicen algunos. Número 2. El signo de la mosca. Las salas de terapia son habitualmente frías y asépticas. Sin embargo, cuando un paciente en estado crítico se dirige hacia su fallecimiento, este insecto burla la seguridad sanitaria, se infiltra y de alguna manera se posa sobre las sábanas de aquel paciente. Si ven esto, el destino de él o ella está prácticamente sellado. Finalmente, el tercer y último signo era la guardia de Pedro. Él se acercaba a los pacientes graves y les susurraba algo. Después se apartaba y decía lo siguiente: Les capturé el alma para mi santo. Solo para después proceder a dejar un alfiler debajo de la almohada. Y horas más tarde, el paciente empeoraba, por lo que no había nada que hacer por él. Obviamente, por estos hechos, muchos murmuraban que él les hacía algo, por lo que la jefa de enfermería decidió investigarlo y poco a poco lo apartó del servicio por cualquier duda. Extrañamente, al él irse, la mortalidad bajó drásticamente, y por su parte, Pedro, en su nuevo puesto de vacunación, no logró adaptarse. Renunció y solo unos meses después, un día nos enteramos de que él se había causado su autodesvivisión. La vida de la terapia continuó, con pacientes que se recuperaban y otros que partían. Hasta que cierta noche, mientras yo controlaba la evolución de alguien en estado crítico, repentinamente una puerta se cerró. No había nadie cerca, pero cuando devolví la mirada, el monitor me indicó que el paciente ya había partido. Los enfermeros se apresuraron a desenchufar los aparatos y cuando se disponían a mover el cuerpo, una de las enfermeras notó algo aterrador. Doctor, rápido, venga a ver esto. Yo la noté sumamente nerviosa y asustada. Me acerqué rápido y entonces lo vi. En la cabecera del paciente y debajo de su almohada se hallaba un alfiler. No sabía cómo ni por qué, pero de la nada, por cada muerte nocturna se encontraba la presencia de un alfiler bajo la almohada. Esto continuó pasando durante varias noches, por lo que finalmente yo decidí dejar la clínica. Meses después, me enteré de que ésta había cerrado sus puertas. Los enfermeros que trabajaron ahí poco a poco fueron renunciando y pasando la voz, por lo que nadie quería trabajar en ese lugar. Desconozco si este fue uno de los motivos por lo que la clínica dejó de dar servicios
o si los alfileres eran un tema con otro enfermero. Tal vez solo se trataba de algo paranormal, pero les recomiendo que si ustedes o un familiar suyo llega a estar grave, siempre revisen debajo de su almohada. Siempre busquen ese alfiler, pues quizá ustedes puedan llegar a ser víctima de Pedro. Gracias por la atención. De todos los espacios que uno se puede encontrar en un hospital, al que le tengo más temor es a la morgue. Me parece un lugar cerrado y agobiante, pero sobre todo, un lugar con una carga negativa muy espeluznante. Durante una guardia, personal policial llegó a nosotros con un niño de tan solo 9 años, el cual trágicamente se había electrocutado. Sobra decir que todas las maniobras de reanimación que le hicimos fueron en vano, pues tristemente el menor falleció. Se decretó su deceso, se lo cubrió con una sábana y de esta manera fue transportado hacia la morgue. Mientras esto ocurría, nosotros esperábamos la aparición de algún familiar, alguien que pudiera recibir la noticia, pero nadie llegó. La guardia continuó, pero cerca de las 4 de la madrugada, algo perturbador y extraño ocurrió, y es que al fondo, en el interior de la morgue, un grito estruendoso y fúnebre se esparció por cada pasillo del hospital. Fue desgarrador, pero tan pronto este terminó, inmediatamente fue acompañado con un golpe seco y voluminoso, como si se tratara de la caída de alguien. Al escuchar esto, los que nos hallábamos cerca corrimos hacia el lugar. Imaginábamos que era obra de algún familiar de aquel menor, que había entrado de manera furtiva y se había encontrado con el trágico hecho de frente. Sé que suena algo ilógico, pero en esos momentos, en nuestros cerebros era la versión más lógica y real ante aquellos gritos. A medida que nos acercábamos, un sollozo tenue salía por aquella puerta. Era triste, pero por alguna razón también era escalofriante. En la morgue no había nadie. Ahí solo se encontraba el cadáver del menor, electrocutado, totalmente descubierto, con una sábana tirada en el suelo. El desconcierto en todos nosotros fue más que notable. Era imposible darle una explicación lógica, ya que momentos antes claramente escuchamos el grito, pero no solo eso, sino que antes de entrar, ese sonido de llanto fue real. Espantados, decidimos retirarnos, y sobra decir que nadie tuvo el valor suficiente para volverse a aproximar a la morgue. Al menos no durante esa madrugada. Los medios informaron que la tragedia ocurrió cerca de las 11 de la noche de aquel sábado del año 2017, en una entidad que por ahora la dejaré en incógnita. Nosotros, por nuestra parte, lo recordamos como el niño electrocutado, un fantasma que quizá volvió unos instantes y se lamentó ahí en la soledad ante su trágico deceso. La profesión de la medicina es muy bonita y por lo general siempre se ve el lado positivo de esta, el apoyo a los pacientes y salvar vidas. Pero pocas veces se habla de las jornadas exhaustivas que se dan durante la noche, pues aparte de ser muy agotadoras, muchas veces vienen acompañadas de experiencias y sucesos que simplemente no tienen una razón lógica, pero que aún así existen. Cierta noche, un hombre que daba la impresión de ser un mendigo golpeó tímidamente la puerta en la guardia y inmediatamente lo atendió una de las enfermeras, lo registró y lo hizo pasar al consultorio. El motivo de la consulta era debido a una dificultad respiratoria, tos y fiebre. El examen que se le realizó al paciente no arrojó muchos resultados, por lo que solicité que le hicieran unas placas. La técnica radióloga le pidió a aquel hombre que se posicionara sobre el chasis y ella tomó la radiografía. Pero cuando entró al cuarto oscuro para revelarlas, comenzó a sentir mucho frío y miedo. Sin ningún tipo de sentido, esa sensación de respiración en la nuca la alcanzó, siendo esta bastante fuerte y tibia. Por obvias razones, ella se apresuró a salir de aquel cuarto.
Salió gritando, prácticamente pidiendo por ayuda, esperando que aquel hombre mendigo la apoyara. Pero por más que lo buscó, él simplemente había desaparecido. Era prácticamente imposible que aquel hombre se hubiera escondido en algún lugar, pues la puerta estaba cerrada con llave al interior. Pero aún con eso, el paciente literalmente se había esfumado. Era como si jamás hubiese estado con ella, y así el miedo se apoderó totalmente de su ser. Abrió aquella puerta y corrió hasta donde nosotros nos encontrábamos. Nosotros la vimos tan asustada que llamamos al policía por cualquier cosa. Les juro que buscamos por todos lados, por cada pasillo y cuarto, pero no encontramos nada. Sin más por hacer, anotamos en el cuaderno de novedades la hora, 3:15 a.m. Ya en la mañana, el encargado de seguridad comenzó con su turno enterándose de lo que sucedió durante la madrugada. Oigan, ¿y si revisamos las cámaras? Si el hombre salió, veremos hacia dónde fue. O si se escondió. Esa fue la propuesta que nuestro compañero nos hizo, y honestamente sí nos trajo resultados. Pero de saber lo que veríamos en aquellas grabaciones, quizá hubiéramos preferido no observarlas y quedarnos con la duda. Rodeamos aquella pantalla y permanecimos atentos mirando las grabaciones, expectantes para encontrar una razón lógica a lo que vimos. Esto fue lo que se vio. La enfermera abrió la puerta, pero nadie pasó. Después de eso, yo me veo en el pasillo hablando con la nada, solo para proceder a entrar a mi consultorio. Pero de igual manera, lo hago completamente solo. Se ve a la técnica que abre la puerta de los rayos X y habla, pero no hay nadie. Los tres involucrados en esta historia permanecemos solos durante toda la grabación. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Nadie comentó nada. Era como estar en una especie de shock, y si les soy muy honesto, no es nuestra intención quedar como locos o chismosos. Les prometo que nosotros sí lo vimos e interactuamos con el fantasma. Es una pena que solo haya quedado registrado por nuestros ojos e imaginación. Pero bueno, antes de terminar con mi relato, quiero agregarles algo más. En primera, aquella placa que le sacamos al paciente salió vacía, como si se lo hubiésemos tomado al aire. Y en segunda, que sin duda es lo que más nos perturba, es el nombre con el que se registró esa entidad, ya que investigando más a fondo nos enteramos que aquel nombre perteneció a un pescador que se perdió en el río. El problema radica que su fallecimiento fue reportado hace tan solo un par de meses. Ahora sí. Gracias por escuchar. Un paciente ingresó al hospital en muy mal estado. Él apenas respiraba, pero aún así estaba lúcido. Pero sería por poco tiempo. Era joven, de no más de 20 años. Tenía un cáncer muy avanzado. Terminal, para ser más exactos. De pronto, él me sorprendió tomándome del brazo con aquellas huesudas manos, que por raro que parezca, tenían mucha firmeza. Sus uñas eran muy largas y afiladas, por lo que la presión del agarre estaba empezando a lastimarme. Obviamente, yo traté de disimular el dolor que aquel joven me estaba causando. Tranquilo, amigo. ¿Te vas a mejorar?, le dije. Doctor, no quiero. No quiero irme. Tengo miedo. Uno de mis compañeros se acercó y yo le presenté al paciente. ¿No lo ves, Horacio? ¿Qué podemos hacer? Nada. Está agónico. No le queda mucho tiempo. Fue después de esas palabras que reaccioné, dándome cuenta que el paciente aún me sostenía fuertemente del brazo, aquella fuerza inusual. Parecía que su agarre se estaba petrificando a cada segundo que pasaba.
No se vaya, doctor. No me deje aquí. No me voy, ¿ok? Quédate tranquilo. El joven continuó observándome, pero su mirada poco a poco iba perdiendo su brillo, su vida. Finalmente, su respiración se fue volviendo cada vez más lenta y de golpe dejó de respirar. Él había partido de este mundo. Sin embargo, su mano seguía sujetándome muy fuertemente. De hecho, parecía que cada vez era más intenso su agarre, lo cual en principio no tenía ningún tipo de sentido. Las uñas se insertaron más sobre mi piel, pero al final, con la ayuda de un enfermero, logramos destrabarla. En mi piel se quedaron las marcas de las uñas, rojas y casi sangrantes. Luego de realizar el trámite de defunción, me fui a recostar un rato. Comenzó a entrarme el sueño, cuando de repente desperté de manera abrupta con la sensación de que una mano se cerraba firmemente sobre mi antebrazo, con fuerza nuevamente inusual y arañándome. El cuarto en el que estaba era muy oscuro. Prácticamente no veía nada, pero la presión que sentía era real. Me estaba lastimando, por lo que de manera casi instintiva tomé mi celular y traté de iluminarme con la lámpara, pero no había nada en mi brazo. De hecho, al recibir la luz, aquella fuerza súbitamente desapareció. Está más que claro que dicho hecho me aterró, sobre todo porque me encontraba solo y las marcas estaban frescas y muy visibles, nuevamente rojas y casi sangrantes. No sé con certeza qué pasó esa noche, pero quiero pensar que quizá el espíritu de aquel joven continuó aferrándose a mí, por el miedo a enfrentar su destino. Lo bueno es que nunca más volví a sentir algo similar. ¿Ustedes, o alguien que trabaje en esto alguna vez, ha vivido algo parecido? Bueno, familia, hasta aquí los relatos escalofriantes de este episodio. Espero que la próxima vez que visites un hospital no sientas escalofríos recordando todo lo que tienen que vivir los profesionales de la salud para poder llevar a cabo esta tan noble labor. Ahora sí, recuerda que si nuestro contenido es de tu agrado, puedes suscribirte y dejarnos un like, ya que de esta manera nos ayudas para que el algoritmo nos permita tener más alcance y llegar a más personas que, como tú, estarían fascinadas de formar parte de este maravilloso ritual. Sin más, yo me despido. Y recuerden que todos ustedes formaron parte de mi pesadilla.